Bienvenidos, mi nombre es Edgar Dawson. Noticias importantes, actuales que queremos comentar. En Estados Unidos, nuevamente, se desata una alarma por el aumento de la inflación repentina. Se han tomado medidas últimamente, órdenes ejecutivas. Una tras otra, muchas órdenes ejecutivas. Vamos a comentar simplemente las que tienen que ver con la economía, que han sido tomadas de una forma muy repentina, drástica, y también afectan al mercado en un momento que justamente no es el adecuado. Independientemente de si una medida, una intervención estatal es buena o mala, en general, podemos decir así de que en todo momento será más llevadera o menos llevadera. En este caso, es tomada una decisión de interrumpir los trabajos en un oleoducto Keystone, que 12.000 personas pierden inmediatamente su fuente de trabajo. Aparte que las conexiones que tiene con otras industrias y aleatorias lleva esa cifra a alrededor de 50.000 o más personas que impactan en el mercado de trabajo, que ya venía siendo castigado, dañado por la pandemia y las restricciones, más que nada por las restricciones que se habían tomado. Entonces, el desbalance en el mercado lógicamente produce consecuencias muy dramáticas cuando se ha dado una situación de daño del mercado. También a eso que las prospecciones y otros trabajos que tengan que ver con oleoductos son suspendidos durante 60 días. Esto entonces trae un pánico que hace que los estadounidenses de inmediato muestren síntomas de descontento porque el precio de los combustibles de un día para el otro se dispara. Esto produce pánico en las personas, pero también produce en la economía inflación. Sabemos, todos los economistas saben muy bien de que un aumento de los combustibles se traslada de inmediato a todo el mercado, porque los transportes son los que influyen también en el costo de las mercaderías. Quiere decir de que un aumento drástico en el precio de los combustibles impacta definitivamente en todos los otros órdenes de la economía y por lo tanto la inflación se multiplica. Una multiplicación de la inflación era lo que tanto se temía y se venía buscando con inyección de dinero, paliar, pero esto ahora es casi una intervención que es un suicidio, realmente en un momento que era el menos adecuado. Estas órdenes ejecutivas son firmadas en situaciones un poco extrañas. Veamos el siguiente vídeo. Les pido que aumenten el volumen para escuchar cuando el actual presidente firma las órdenes ejecutivas y hace el comentario, pero de pronto no era consciente de que los micrófonos de los periodistas estaban muy altos para captar todo detalle, y entonces él hace el comentario: no veo lo que estoy firmando. Y alguien, una voz de atrás, no sabemos quién, pero sospechamos, dice así: fírmalo de todas maneras. Muy extraño, muy extraño. Muy extraño además porque son medidas que se toman una tras otra, 7 órdenes ejecutivas. En una semana entonces la economía americana ha sido prácticamente puesta en desbalance y ha arruinado de pronto todos los avances que había tenido en los anteriores 4 años del presidente, en ese momento el presidente Trump. Muy bien, esto es algo que de pronto no era esperado, pero que viene a aumentar aún más la tensión, viene a aumentar aún más la desconfianza, y eso hace que Wall Street reaccione de manera directa. El dólar cae en pique y entonces tenemos sí una situación que no es para nada deseable. Sabemos que lo que pasa en Estados Unidos inmediatamente influye en el resto del mundo, y sabemos por experiencia que las anteriores crisis que se dieron y el crash último en Estados Unidos se expandió a todo el mundo de inmediato. Habrá inflación entonces y habrá también desocupación.
Desocupación habrá también aumentada por otra de las órdenes ejecutivas que hace que se aumente oficialmente el precio de los salarios. Es decir, el aumento salarial hace que, lógicamente, en una economía, en un mercado que estaba en un balance muy delicado, inmediatamente busque un nuevo balance. Cuando se imponen desde afuera del Estado aumentos salariales, lógicamente muchas empresas que están castigadas tienen que buscar una solución. La búsqueda de la solución justamente va por despedir empleados. Se despide a los últimos que entraron, a los menos calificados, de pronto a los que tienen más bajos salarios, lógicamente, y se prefiere entonces, si es necesario, aumentarle a alguien que sea muy clave y muy valioso para que se esfuerce el doble y compensar la ida de esos que habían entrado porque había nuevas expectativas. Entonces, cuando se da ese tipo de medidas, lo que hace es que el mercado nuevamente quiere un balance, y el balance está en mayores despidos, y por lo tanto también al haber mayores despidos hay también otro impacto en la inflación. Entonces, muy bien, ¿qué está pasando con todo esto? Son medidas que han sido tomadas en cadena y de inmediato, y es muy extraño porque yo entiendo de que independientemente de las dos posiciones que hay sobre economía en Estados Unidos, cualquiera de los dos modelos tiene muy buenos asesores, y quienes defienden estas medidas de pronto, que a largo plazo podrían ser muy útiles, que estratégicamente podrían estar dentro del modelo ese, en este momento, cualquiera de los economistas asesores, estoy seguro que sabe que es un suicidio, realmente. También incluso la medida de unilateralmente interrumpir las prospecciones, interrumpir el oleoducto, en tanto que otros países no lo hacen. Por ejemplo, China no respetará ninguna de esas medidas de reducción de los combustibles, y tampoco ha respetado la reducción de su arsenal armamentístico, en tanto que Estados Unidos unilateralmente lo hace ahora con estas medidas. Entonces, hay alguien que se está en este momento regodeando y está sonriendo y aplaudiendo, pero esto para Estados Unidos es realmente un suicidio. Ahora bien, veamos qué tal grave es la situación. Bueno, económicamente sí es gravísima, pero también tenemos que pensar de que las economías dependen también de la actividad humana, y la actividad humana depende también de las conciencias. Creo que en este momento la exposición de estas medidas, la exposición de lo que significaría, aunque ya no es solamente exposición, sino que se están dando en la práctica esas reacciones, pero digamos así, que la gente vea, que la gente comprenda en su propio carne y hueso lo que significa esto, atrae una toma de conciencia, y entonces somos positivos en el sentido de que toda esta histeria tenga su punto final, dado que la conciencia aumenta sobre qué es lo correcto y qué es lo no correcto. Tenemos que hacer un capítulo aparte un poco de... Hace tiempo leí unos artículos que se llamaban Inteligentes y Tontos. Creo que hay muchas personas profesionales que están, por ejemplo, en Silicon Valley, o que su actividad está dentro de las tecnologías, que son sumamente inteligentes en sus trabajos, en sus oficios, indiscutiblemente inteligentes. En tanto que al estar dentro de los círculos que repentinamente y reiterativamente escuchan noticias de los medios masivos de desinformación, comentan con sus colegas siempre esas desinformaciones y viven en esa burbuja, pues entonces podemos decir así que hay un desfasaje en esa inteligencia. Son inteligentes para su trabajo, para su profesión, pero en materia de economía no tienen la inteligencia que tiene el hombre común cuando va en su carro al trabajo y tiene que poner benzina a su carro y se da cuenta de que de un día para el otro se le ha duplicado el precio. Esa persona no necesita leer libros, esa persona vive en carne propia porque tiene sentido común. La pérdida del sentido común de estos inteligentes tontos es adjudicada lógicamente a que la persona está sometida a vivir en una burbuja
donde no escucha otras campanas y donde incluso las experiencias diarias que tiene las interpreta en función de ese lavado de cerebro que tiene y por lo tanto se transforma en un tonto. Ese efecto creo que también vamos a ver que desaparece, porque cuando la realidad, los hechos son muy testarudos y se imponen a cualquier lavado de cerebro. Entonces vamos a estar viendo mucho arrepentimiento de haber tomado ese rumbo y creo que en el mercado se empezará a notar más y más personas inteligentes también en estas materias. No solamente esos trabajadores que perdieron el trabajo. Por supuesto que los sindicatos en este momento, después de haber pensado en todas las falacias interesantes que se les habían prometido, en este momento se han dado vuelta y están alarmados por las circunstancias que están viviendo en este momento. Pues entonces, desde ese punto de vista, bienvenidos. Lamentablemente, a veces Dios al hombre le pone pruebas para que recapacite y corrija sus errores, para que abra los ojos, para que las mentiras le sean develadas y entonces pueda tener una mejor actuación.